Me vine documentado. Hoy estuve viendo viejísima correspondencia que tenemos con Alan desde hace muchos años, pero me tentó mucho más el papel. Primero, les voy a contar cómo fue que por primera vez escuché su nombre. Hace muchísimos años en Junín, yo tenía una tía que es como... murió el año pasado, la fanática número uno de Alan. Incluso en sus últimos años con Alzheimer, por la única persona que me preguntara era por él, que nunca lo había visto. O sea, toda su memoria se reducía a ese fanatismo. Y una vez, estando en Junín en su casa, teníamos que ir, no me acuerdo a qué lugar, y me dijo, estaba mirando Valía y Compañía, y me dijo, espera que lo quiero ver a Alan Pauls. Y me hizo, y yo no sabía de quién estaba hablando. Y ahí supe quién era Alan. Después, bueno, con el tiempo compré El pudor del pornógrafo, y me fui como... Hay que tener cuidado con eso. Me fui familiarizando con él y con sus libros, y bueno, después nos conocimos. El día que nos conocimos yo le había llevado un cuestionario, o le había pedido por teléfono un cuestionario sobre no sé qué cosa para un diario. Y nos encontramos en La Paz. Él me llevó ese cuestionario que pensé que lo tenía, pero se me debe haber traspapelado. Y es el único de todos los que pedí, que eran varios escritores de la generación de él, el único que estaba corregido, que estaba como, además de escrito a máquina, estaba como editado. Lamento no haberlo traído. Y después, toda esa línea de tiempo tiene como uno de los primeros momentos esta revista que se llama Cine Libre. Yo lo seguía, digamos, a Alan en ese momento, y esto siempre me llamó mucho la atención, el staff de esta revista, porque dice, ya van a ver. Dice, consejo de redacción: Raúl de la Torre, Alejandro Doria, Alberto Fischerman, René Mujica, Sergio Renán, Ricardo Willicher, varios. Colaboradores: Jean-Claude Bernadette, Elio Gandolfo, Ignacio Ramonet, Jorge Marín, y siguen también, Alberto Giudice, Bebe Camín. Redactor: Alan Pauls. Es el único redactor. Y yo siempre tuve como la hipótesis de que la hacías solamente vos a la revista. Y eso era un poco cierto, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. Como hiperexplotado. Por Raúl de la Torre, Bebe Camín, Alejandro Doria. Bueno, después empecé a escribir sobre sus libros. Hay uno que es el primero sobre el que escribí en una revista que se llamaba Señales en el año 90, sobre el coloquio. Cuando odia a alguien se lo voy a leer. Pues, si mojo el papel se entiende más. Parece escrito por el fiscal Estracera en una jerga jurídica con chapuceo kafkiano. Así que los voy a salvar de eso. Y luego tenemos el episodio que estamos evocando, que tuvo una brevísima crónica que les voy a leer. Dice, esto es de 2007, ¿no? Cuando estuvimos acá hay que sacar la cuenta. Dice, Amor y sexo. Alan Pauls inauguró el ciclo de escritores argentinos Autorretrato con Paisaje, organizado por el Malva. Se trata de una serie de encuentros mensuales entre un autor y un escritor elegido por el entrevistado. Ante un auditorio colmado de jóvenes, las mujeres eran mayoría, Pauls conversó con su amigo, que era yo, sobre cine y literatura durante casi 3 horas. El nombre de la charla, La vida después del Roxy, es un homenaje al cine al que Alan iba en su infancia, junto con su padre y su hermano mayor Cristian. Era una sala en la acera Agüero, eso dice él, que demolieron cuando ya todos habíamos olvidado cómo se llamaba. Explicó al público que lo escuchaba en silencio, en un clima muy intimista, como si se tratara de una reunión de viejos conocidos en el living de su casa. Durante la charla se proyectaron escenas de 4 películas seleccionadas por ambos. Pauls eligió, no sé si te acordás. ¿Te acordás? ¿Godard? ¿Algo? Sí. ¿Alphaville? Alphaville. Rocco y sus hermanos. Y Rocco y sus hermanos, exacto.
Mientras que yo preferí Todo por un sueño de Gus Van Sant y Mulholland Drive de David Lynch. Claro que cada uno tuvo sus razones. Las escenas elegidas por Alan eran románticas, dice la crónica, que tiene toda la pinta de ser una publicidad no tradicional, ¿no? Pagada por alguien. En cambio, las mías eran de erotismo. Queda demostrado, dijiste vos, que yo pienso en el amor y vos en el sexo. No me gustó eso, te lo digo ahora que pasó el tiempo y me gusta que hayas esperado 15 años para decírmelo. Ahora entiendo el origen de todos tus rencores. Bueno, pero era cierto. No sé. Bueno, y acá es lo último que les voy a mostrar. Tengo mucho material, ¿eh? Si quieren otro día vengo solo. Estamos en un museo y esto no se ve nada, ¿eh? Plano. Esto es un Pauls. Es un plano, ¿no? Esto es un Pauls y yo creo que hoy no voy a tener tiempo, pero si yo hago una oferta en Mercado Libre, algún interesado voy a tener, y si está la gente de Patrimonio del Malva, quizá quien te dice... Esto es un plano. Una vez estábamos almorzando, no sé dónde ni cuándo, hace muchos años, y le dije, bueno, o cenando, y le digo, me tengo que ir a Aeroparque. Como yo soy del campo, le digo, ¿cómo hago para ir? No sé dónde estábamos, en Palermo. Y me hizo este esquema, que no lo ven, pero se lo puedo describir. Me dio 2 recorridos. 2 recorridos, no 1. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta de esta entrevista. Google Maps. Como Alan Maps. No, me gusta mucho dibujar mapas. Me gusta mucho. Es muy un desafío dibujar itinerarios, digamos. Sí. Pero no puedo creer que tengas eso. Es como... Tendrías que ser rosarino, porque los rosarinos son muy prontuaristas. Los rosarinos guardan todo. Yo soy coleccionista todo, de arte, no todo. Soy prontuarista. Es diferente. Pero entonces tiene un valor. Muy increíble. Para mí es sentimental. Quizá para el mercado del arte, material, y bueno... quería... Una primera pregunta, pregunta como de curiosidad, más de amigo que hasta de lector, que es... leyendo las cosas, bueno, mi archivo, vi que en la reseña que yo te había hecho de Wasabi, me había llamado mucho la atención una cosa que hoy me llama la atención, que me haya llamado la atención en ese momento hace tantos años, porque ahora me parece como un descubrimiento de lector, que es que se empezaba a asomar ahí, bueno, ocurre con el personaje, hay algo que le empieza a crecer adentro, y tiene toda la pinta, digamos, ese episodio del libro, de ese libro, toda la pinta de un fenómeno que se puede describir así: una literatura empieza a crecer adentro de otra, porque es tu primer libro en el que vos empezás como a bailar, ¿no? Más suelto, más libre, más con los géneros que como que parece que se van como desgarrando. No se sabe si es una novela de viaje, si es una novela de amor o no sé, una historia clínica. Yo no sé si vos tenés alguna idea remota en tus profundidades de qué pasó en ese momento con lo que escribías. Bueno, creo que lo que pasó fue que cambié totalmente el programa con el que escribía, que no era el programa informático porque no había computadoras todavía, sino más bien el programa mental o estético. Y hasta ese momento, yo creo, las novelas del 92, me parece, o 93, hasta ese momento para mí yo tenía una teoría, digamos, que funcionaba como una ley, en el sentido de que no podía no obedecerla, que era que para escribir ficción había que cortar de una manera tajante con lo que se llama la vida, ¿no? Sea eso lo que sea. Y ese programa o esa ley me había
resultado, digamos, hasta ese momento, aunque más no fuera como una superstición que permitiera que yo escribiera cosas que yo pensaba que eran ficción. Y en un momento, digamos, alrededor de los 90s, algo de eso se resquebrajó, se derrumbó, y esas dos esferas o esas dos dimensiones que estaban hasta ese momento tan escrupulosamente separadas, empezaron como a intercambiar fluidos, digamos, fuerzas. Y mi programa, digamos, empezó como a incluir algo que hasta ese entonces era como una especie de tabú para mí, que era como una cierta porosidad, ¿no? O sea, se podía, o sea, y esta frase para mí antes era como el colmo de lo imposible, se podía escribir sobre la vida, ¿no? Y cuando digo sobre la vida, sobre mi vida y las personas que estaban a mi alrededor. Esa novela tiene algo que para mí era realmente como una transgresión así brutal, que era que la mayoría de los personajes de la novela tenían los nombres que tenían en la vida real, que tienen en la vida real. Cuando antes, por ejemplo, si hablamos del Coloquio, que fue la novela anterior que yo había publicado, yo no me atrevía ni siquiera a ponerle a una calle el nombre real que tenía una calle, por ejemplo, en Buenos Aires. Ni siquiera me atrevía a hablar de Buenos Aires, a decir que una escena o que una historia de las que yo escribía transcurría en Buenos Aires. Muchísimo menos me atrevía a ponerle a un personaje un nombre real, y por supuesto el personaje era de algún modo una versión, digamos, de ficción de una persona real, ¿no? Aparece ahí Vivi Tellas, aparece ahí el que en ese momento era un editor que yo tenía en Francia. Todo eso para mí fue como realmente una especie de terremoto, ¿no? Yo estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que me había jurado y perjurado en los 10 años anteriores que tenía que hacer para escribir ficción. En el medio, yo creo, lo que pasó fue, tiene también nombre y apellido, y es Marcel Proust. O sea, yo leí En busca del tiempo perdido durante un año entero, de punta a punta, en el orden en que fue publicado, sin leer ninguna otra cosa. Lo leí creo que en el 90 o 91. Y para mí ese es un poco la revolución, digamos, ¿no? O sea, ahora, no volviste más, me parece a mí. El Coloquio, por esto que decís, es como una especie de policial platónico. O sea, ese corte, digamos, tiene una apariencia muy drástica, porque por un lado está el policial, o la farsa de policial, y viste que el hecho policial es lo que le pasa a los otros. Y el amor, que es la experiencia que siempre le pasa a uno. Ni siquiera al otro del amor. Pero a partir de ahí hubo como un ablandamiento de todos los recursos que vos utilizaste hasta ese momento. No solamente los de los asuntos. Te diría que los de la escritura también. Sí. No, cuando digo, digamos, que empiezan a intercambiar, a contagiarse vida y literatura o escritura, digo, o sea, en todos los planos, no solo en el sentido de que lo que escribo empieza a tener como un grado de referencialidad más fuerte, pero efectivamente todo se altera, la prosa, la arquitectura, o sea, Proust es en ese sentido una revolución, es alguien que no deja ninguna capa, ningún campo, ningún lugar sin afectar, ¿no? Eso es algo que para mí es como medio muy excepcional, digo, o sea, leí mucho durante toda mi vida, me gusta mucho leer, leí muchas cosas que me afectaron mucho, pero
muy pocas cosas, yo creo que ninguna, en ese sentido creo que Proust es realmente único, me produjo ese efecto como de arrasamiento, digamos. Es alguien que no perdona ninguna idea que uno tenga sobre nada, no solo sobre la literatura o sobre el arte y la vida, sino sobre nada. O sea, todo lo que uno pensaba antes de leer a Proust ya no va a funcionar de la misma manera después, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, vos decís ablandamiento, me gusta mucho, como una metáfora muy, como, sí, como genital, en el sentido de que ese programa que yo tenía antes de pasar por la experiencia Proust, era un programa efectivamente muy duro, ¿no? Como muy, una especie de ortodoxia, ¿no? Que era muy una ortodoxia, yo diría, como hija de los años 70, de cierta vanguardia de los años 70, de cierta tradición de vanguardia muy, 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 muy cultural, muy artística, ¿no? Arte que se alimenta de arte, literatura que se alimenta de literatura. Pero básicamente tenía una cierta rigidez, ¿no? O sea, era un modelo que para llevarse a cabo necesitaba como una cierta rigidez. Y efectivamente a partir de Proust, no sé si algo se ablanda, pero algo se vuelve mucho más informe, mucho más deforme, o las cosas empiezan a tener sentido si funcionan en una cierta deformidad, ¿no? En una cierta falta de límites, en un cierto exceso, en un cierto descontrol. O sea, todas esas cosas empiezan a operar para mí a la hora de escribir, y empiezan a operar, me parece que productivamente, o sea, me interesan, son como pistas que quiero seguir. Y ese es un poco, o sea, en cierto sentido, Wasabi es un poco el pasado. Digo, hay algo en Wasabi, vos decís, bueno, hay una literatura que está engendrándose adentro de otra, como una especie de embarazo monstruoso. Yo creo que es eso, sí, hay o sea, un nuevo modo de escribir, ¿no? Era hora. Sí, bueno, nosotros tus lectores, supongo, o muchos de tus lectores nos sorprendimos en ese momento, yo me alegré particularmente mucho. ¿Por qué? Bueno, porque me pareció que hubo un reacomodamiento muy justo de los términos de composición de las novelas que a mí me gustan leer. Pero quiere decir que antes no te gustaba lo que yo hacía. Sí, entiendo. Me gustaron más las posteriores. En el pasado, yo recuerdo, Alan, yo lo leí en Word al pasado. Me gusta a mí eso, de leer medio como sin referencias. O sea, yo sabía que se llamaba El Pasado, que en ese momento no se llamaba El Pasado, se llamaba Ex, ¿no? Pero no importa el título, el asunto era que no sabía en qué tenía dentro la novela, no tenía manera de llegar a ninguna referencia, solamente tenía que leerlo. Es decir, que no había ningún auxilio que me solucionara el problema de la ansiedad, de decir, vas a terminar de leer esto. Y ahí cuando digo que los términos se reacomodan, los términos artísticos de tu literatura, es porque, digamos, no hay ninguna resignación del discurso analítico, podríamos decir. Pero ¿qué pasa? Está colocado en el plano que le corresponde, que es el segundo, que es la sombra de lo que para mí hiciste muy bien en poner en primer lugar y que podríamos llamar lo emotivo. ¿Te da vergüenza, no? Me parece un poco blando. No nos reblandezcamos. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, digamos, o sea, o podría decir sí en un plano muy general, ¿no? Pero no tengo la impresión de convertirme en... Me parece más bien en un escritor como emocional, y antes era un escritor cerebral, no, odio esa oposición, ¿no? Lo que sí me parece es que hasta ese momento, hasta Wasabi, digamos, yo aplicaba ciertas armas, ciertas herramientas muy analíticas, muy conceptuales,
sobre objetos que me parecían elevados. Y me parece que a partir de Wasabi y de este momento así medio bisagra, me empiezo a interesar por, vos decís, la emoción, yo diría la vulgaridad. Yo te quise ayudar. Pero la vulgaridad en el sentido de digamos, sí, lo que no se deja redimir, lo que nos hace completamente comunes, lo que nos pone en contacto con otros, más que vulgaridad yo diría lo común, ¿no? Que es algo que también, que por supuesto me enseñó Proust, porque Proust habla todo el tiempo de cosas comunes, y el otro que me enseñó eso fue Puig, ¿no? También ahí Puig mete la cola, digo, yo hablo de Proust porque queda lindo, pero en realidad habría que pensar en una especie de coproducción Puig-Proust. La P era muy importante. Bueno, es la P de Pauls. Pero me parece que, por ejemplo, hay una especie de enseñanza simultánea, ¿no? Y compatible, muy compatible, entre Proust y Puig. Yo en el 87, creo 88, o sea, cerca de este momento así medio de cambio, escribo el libro sobre Puig. Y Puig en ese momento era un escritor que a mí a priori no me fascinaba, digamos. Yo no era un fan de Puig. Me interesaba, pero tenía muchos reparos, lo leía mal, como muchos en ese momento. Y escribiendo el libro sobre Puig, me volví un fan de Puig, ¿no? Y creo que una de las cosas que Puig me enseñó, me inoculó subrepticiamente mientras yo me apasionaba por su literatura, fue esa, digamos, como el goce de lo común, de lo sentimental común, del común sentimental. Y me parece que lo que descubrí en ese momento era que yo podía ser inteligente, digamos, pensando y tratando y trabajando narrativamente esos objetos comunes. Y ahí aparece el amor, si querés, ¿no? O sea, Wasabi es una novelita de amor que se vuelve un poco desquiciada en un momento, pero es una novelita de amor. El pasado es, digamos, trata esa experiencia, la mitad fantasma también, en fin, o sea, es algo que me interesa, pero me interesa en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay un momento ahí muy... Cuando digo la vulgaridad también digo Roberto Carlos, o sea, Nicola Di Bari, no sé, la música que yo escuchaba de niño y que siempre pensé que no había dejado en mí ninguna huella, ¿no? Y de repente... ¿Cómo no va a dejar en vos una huella Roberto Carlos? Perdón. Bueno, yo no, o sea, yo era necio, viste que uno no sabe nada de sí, o sea, básicamente no sabemos nada de nosotros. Entonces, yo la verdad que no, yo pensaba que era como un adorno Roberto Carlos o Gigliola Cinquetti. Que eran como unas cosas que como música funcional de un ascensor y que después, así como la escuchás, se va, desaparece, y de repente cuando entra esto medio por la ventana, esta especie de mundo común, sentimental, vulgar, lo que sea, entra también el maestro Roberto Carlos, entra y entra como algo que me formó, digamos. Pero eso me parece que no, por lo menos para mí, yo no era ecuánime en ese sentido con respecto a mi propia vida, a mi propia formación como escritor. Yo elegía lo que quería que me hubiera formado. Me parece que uno en general funciona así, uno no tiene conciencia de todo lo que te formó. Elegís unas cosas que te dan prestigio, o que te hacen sentir bien, o que explican tus éxitos o tus fracasos, ¿no? Tus gustos. Para mí,
nada de eso estaba presente cuando yo pensaba quién era yo como escritor, o como escritor que empezaba a escribir. Ni Roberto Carlos, ni nada de eso, ni San Remo, ni Viña del Mar. Y sin embargo, con esta especie de magma sentimental, para mí entran esas cosas, entran pero de una manera impresionante, ¿no? Y en cierto sentido es un momento para mí de mucho como estar engañado sobre mí mismo, ¿no? Y para mí es un momento genial ese, como el momento en el que te das cuenta de que te estuviste engañando. Porque te estuviste engañando, hiciste cosas engañado, y están bien, digo, está muy bien hacer cosas engañado. Y el momento del desengaño es un momento, creo, como de mucha inspiración, ¿no? Porque también es cierto que es un momento muy perturbador, porque uno se da cuenta de hasta qué punto está formado no solo por cosas geniales, sino por cosas que a uno por ahí le parecerían ignominiosas, ¿no? A mí no me gusta mucho Roberto Carlos, pero me doy cuenta que estoy hecho de Roberto Carlos. Entonces, ¿qué hace uno con eso? En la historia del llanto hay todo un momento en que el protagonista, niño, adolescente, va a escuchar a un cantante de protesta al que odia, pero lo odia con toda la fuerza de su alma, y lo ve y lo escucha otra vez, y de repente se da cuenta de que eso que odia corre por sus venas. Para mí ese es un gran momento del libro, digamos, por lo menos me gustó mucho escribirlo, porque me parecía que era como, que es un momento intenso en la vida de toda persona, no solo de todo escritor. Lo que no abandonás en esta especie de competencia, porque en el pasado Puig y Proust están, no se sabe, no se puede identificar, no se los puede localizar, pero están. Es como si acá dentro de este edificio hubiese dos personas que no sabemos exactamente dónde están, pero están, y sentís la presencia como fantasmática, como patrullando el subsuelo del texto. Pero en esa competencia uno triunfa olímpicamente sobre el otro, y es Proust, porque, quiero decir, esa voz del narrador dominante no le concede nada a la voz de los otros. Eso, digamos, es una decisión, o le concede poco, en todo caso. Eso es una decisión tuya, o quiero decir, una decisión, no digo pensada, actuada aún espontáneamente. ¿Tiene alguna explicación formal, o las cosas sucedieron así y listo? No, me parece que es cierto que un poco a partir de ahí, de Wasabi y el pasado, y también las tres novelas de las historias, son libros que dependen mucho de una voz, ¿no? Es cierto que a mí me gusta construir esa voz. Esa voz no es la voz de una persona, digamos, ni de un personaje, es un poco la voz del narrador. Me gustan mucho los narradores a mí, les narradores, en el sentido de que me gusta mucho ese efecto de la literatura que hace que una voz enuncia un mundo, y uno que no está en ese mundo, digamos, que lee ese mundo, cae automáticamente adentro del mundo, ¿no? Me gusta mucho la manera en que los grandes escritores que inventan esas voces imponen la existencia de mundos inventados y te meten adentro de esos mundos, y durante, no sé, 200, 500, 1000 páginas uno está como una especie de huérfano adentro de eso, ¿no? Y para mí, digamos, en cierto sentido, por ahí ese es como el segundo programa con el cual escribo, un poco a partir de ese momento, que hace falta siempre esa voz, ¿no? Esa voz no puede, como en el caso de Puig, genialmente, esa voz no puede como multiplicarse en voces de otros. Yo todavía necesito esa especie de instancia despótica, ¿no?
Es como una voz propia de la literatura, ¿no? O sea, el teatro no puede tener esa voz, el cine tampoco puede tener esa voz. Hay como una distribución de la propiedad de la voz mucho más extensiva en el teatro y en el cine. En cambio, en la literatura uno habla y ya está. Sí, bueno, en el teatro y en el cine hay como una especie de objetividad que en la literatura creo que es mucho más difícil de producir, ¿no? Por lo menos como ilusión. Creo que Puig fue muy lejos en ese sentido, fue quizás el que fue más lejos, ¿no? O sea, yo admiro eso y yo me deslumbró eso cuando escribí el libro sobre Puig y vi cómo había resuelto eso Puig, cómo había conseguido inventar mundos delegando, tercerizando esa especie de voz única en voces menores, de personajes subalternos, etcétera. Pero me siento completamente incapaz de hacerlo, ¿no? Me siento absolutamente incapaz de hacerlo. Y tengo la impresión de que a lo sumo lo que puedo hacer es como incluir dentro de esa voz despótica que habla y cuenta historias, etcétera, pequeñas voces que tratan como de hacerse oír, pero me parece que si hubiera un reproche que hacerme, una objeción que hacerme como escritor, es la que vos acabás de hacer tan generosamente bajo la forma de una pregunta, ¿no? En realidad era una objeción la que me estabas haciendo, ¿no? Me estás diciendo todo lo que no me dijiste hace 15 años. Para nada, tengo un rencor, tengo un rencor acumulado. Pelón, Sí. es un escándalo. Por favor, retiren a este caballero de la sala. No, esta pregunta te quiero hacer porque yo tengo mi ranking. ¿Cuál es? Viste que la literatura, aún en las voces dominantes, por así decirlo, hacen teatro o hacen cine, o en todo caso producen algún tipo de espectáculo visual inolvidable para el lector, escenas, ¿no? ¿Cuál es la tuya preferida? ¿Tuya escrita por vos? Yo tengo una, después si querés te cuento. La mía de mí, no sé, no. Escenas. No, me pones en un brete. Decime vos la que te... A mí me gusta mucho, también que es reciente, ¿no? La de La mitad fantasma, la del narrador siguiendo a la chica por el lago, en esa escena, la única escena anfibia de la literatura argentina. En Berlín, sí. Sí. Bueno, Digo, no, pero para, por lo que dura, porque digamos, el asunto es, las escenas inolvidables se dan porque se inscriben en circunstancias muy especiales de la historia, o sea, es como que la hace para producir ese efecto, de que sea un acontecimiento inolvidable en la experiencia de lectura. Como que se abre el libro ahí y se introduce un hecho que vale la novela. Esas cosas, sí. Uno siempre piensa que están, no digo estudiadas, pero por la cabeza del que escribe debe pasar la idea de yo acá voy a hacer algo para que se recuerde. No, bueno, o sea, para mí no tengo esa ambición cuando la escribo, pero en ese momento la ambición era mucho más específica, que era la novela está escrita en tercera persona, pero es una tercera persona que se mete a menudo y sigue muy de cerca al personaje de Savoy, que es este enamorado cincuentón, un poco sedentario, y me parecía que en ese momento de la novela ya había que escucharlo a él, digamos, ¿no? Que ya no tenía que ser un narrador en tercera persona que se metiera en su cabeza, sino que había que él tenía que decir yo de una vez, ¿no? Y me parece que esa era como la necesidad, digamos, así como al final de la novela sentía la necesidad de escuchar la voz de Carla, ¿no? Del personaje de la chica. Y
Y es cierto que es el momento de la novela en que el personaje de Savoy finalmente se mueve, ¿no? Después de estar como 180 páginas frente a la pantalla de la computadora, hablando con Carla y desconfiando de la imagen y tratando de encontrar las señales en la imagen que le demostraran que Carla no estaba haciendo lo que ella decía que hacía, ni estaba en el lugar donde ella decía que estaba, etcétera, etcétera. El tipo va y dice, bueno, me muevo, ¿no? Y va y la sigue a Berlín. O sea, era un momento importante en la novela porque el tipo tomaba una decisión, iba muy contra su política, ¿no? Y ahí me parece que la novela se ponía muy referencial, o sea, aparecía una ciudad, la ciudad de Berlín, tal como aparece en ese capítulo, tiene, me parece, como una tasa de realidad mucho mayor que Buenos Aires, que aparece en las primeras 200 páginas de la novela, etcétera, etcétera. Pero, como es un yo el que cuenta eso, es un yo que cuenta cómo sigue a una persona por una ciudad. Lo que me interesaba de la situación era que, de algún modo, lo que se ve en esa escena es medio como una especie de experiencia de realidad virtual. O sea, yo no lo imaginaba tanto a Savoy persiguiendo a Carla por Berlín, sino más bien a Savoy con esos cascos de realidad virtual, y lo que describía ese yo en ese capítulo era más bien lo que él ve en esa especie de interioridad de mente, ¿no? Para mí ese era un poco el desafío de la escena, que la escena más realista de la novela, donde aparece una ciudad extranjera, etcétera, y un yo que cuenta, fuera en cierto modo también la escena más simulacro de la novela, ¿no? Yo creo que es, humildemente, ¿no?, la escena de más realidad, porque es una escena en la que el narrador se quita su disfraz de la tercera persona y nos dice, terminemos con la farsa de la tercera persona. No, pero no es una farsa, no. Vos decís que la novela está toda narrada en primera, pero no, yo no creo eso, no. Creo que la novela está narrada en tercera y que hay un narrador efectivamente en tercera que a mí me gusta mucho, que es ese narrador déspota, el narrador que azota a sus personajes, el narrador sádico con sus personajes, el narrador que se complace analizando los personajes y despellejándolos. O sea, es algo que a mí me gusta hacer. Perdón. Me gusta hacer. No, también hay un ligero desacuerdo, no pasa nada, no vamos a pelear hoy. Pero digo, me parece que para eso hace falta un narrador en tercera persona, un narrador flaubertiano, digamos, muy clásico, ¿no? Un narrador muy, muy clásico, como de novela del siglo XIX, solo que la manera en que mira esa tercera persona está nutrida de ciertos elementos del siglo XX que a mí me parecen muy importantes para mirar todo. Por ejemplo, el psicoanálisis, por ejemplo, el marxismo, por ejemplo, la filosofía. Entonces, para mí eso es importante como componentes de la tercera persona. Yo no creo que la novela sea... me parece que son narradores diferentes, que el yo de Savoy que cuenta esa persecución en Berlín es un narrador, y que la tercera persona que se mete a menudo en la cabeza de Savoy es otro narrador. Son perspectivas diferentes. Lo que desconcierta un poco, lo que puede confundir un poco, es como cierta proximidad del narrador en tercera con el personaje de Savoy, pero que es un poco el cobayo, digamos. O sea, yo creo que, por ejemplo, odio muchas veces a escritores como Nabokov, que me gustan mucho, pero los odio justamente cuando veo que tienen como esa especie de superioridad sobre sus personajes, ¿no? Nabokov decía, cuando los periodistas le preguntaban, pero ¿y no siente que en tal, acá en Lolita, el personaje de Humbert se le fue un poco de las manos? Y él dice, ni en pedo, Humbert yo lo azoto todas las noches y hace exactamente lo que yo quiero, los personajes son como remeros en un galeote, ¿no? Decía. Y él, por supuesto, era el que los azotaba. Yo no llego a tanto, ¿no? Pero confieso que eso
por lo cual muchas veces detesto a Nabokov, es algo que a mí me gusta hacer. Es un sádico. Es algo que me gusta hacer. Es un novelista sádico. Entonces hay que negociar con eso, ¿no? Bueno, hablemos de la vida. ¿Me puedes explicar por qué no? ¿Por qué no tiene importancia? Porque ¿cómo podés estar por ahí periodos de 7 años, si no conté mal, o 5 años, sin escribir una novela? Como que te chupa un huevo escribir la otra novela. No lo puedo creer. Esa... No, bueno, o sea, no es que me chupa huevo, es que hay otras cosas que me chupan más huevo, que es, por ejemplo, tener hijos. O sea, los 2 momentos de mi vida en los que estuve mucho tiempo sin publicar, que no es lo mismo que sin escribir, y además escribía otras cosas, pero los 2 momentos para mí que estuve sin publicar un tiempo largo, fueron los 2 momentos en que tuve hijos, mis 2 hijos. Y me parece que por prosaico y vulgar que suene, es así. O sea, es evidente que no hay nada, o que no hubo nada hasta ahora, para mí, que pudiera rivalizar con el placer, la obsesión de escribir ficción. No hay nada que haya rivalizado tanto al punto tal de desplazar ese deseo, que un niño que nace y crece y nada, eso. Para mí es como medio, entra un niño, sale una novela. Es un poco, o sea, sucedió así y yo me daba cuenta mientras sucedía, o sea, me di cuenta mucho, pero hay que pensar que mientras mi hija Rita crecía, yo escribía como una especie de hormiga, o como uno de esos galeotes que remaban bajo el azote de Nabokov. Yo escribía el pasado, o sea, me tomé mi tiempo, pero y lo mismo con Remo, con mi segundo hijo, que me parece que mientras Remo crecía y me chupaba y me llamaba mi atención, digamos, yo iba como rumiando la mitad fantasma. O sea que para mí hay una correspondencia evidente. Vos querías hablar de la vida, ahí la tenés, la vida humana. Me parece que hay y yo creo que efectivamente las 2 experiencias de ser padre para mí, de tener hijos, los hijos siempre funcionaron como ficciones absolutas. O sea, hay algo de ficción, quiero decir, como posibilidades que la vida humana en esas criaturitas van produciendo y planteando y formulando y eligiendo y descartando otras, y eso para mí es la ficción. O sea, en ese sentido también yo creo que los hijos en mí desalojaron como la pulsión de escribir, ¿no? Y también, por supuesto, soy perezoso, soy cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me tomo mi tiempo para las cosas, eso es cierto. Ahora, soy de Tauro. ¿Qué es eso? Soy de Tauro. Pero ahora descubrí una cosa muy importante. ¿Cómo es el de Tauro? Muy importante. Bueno, todo mal, Tauro, todo mal. Pesado, grave, lento, aburrido, falto de iniciativa, aguantador, etcétera. Pero descubrí una cosa muy importante. Que no tengo ascendente en Capricornio, como pensé, sino que tengo ascendente en Libra. Y soy, me dijo mi astróloga el otro día, soy un triple Venus. No sé si ustedes saben, no sé si ustedes estuvieron alguna vez frente a un triple Venus. Soy un triple Venus. Así que ahora todo va a cambiar, te aviso. ¿Qué es un triple Venus? No puedo, marca rara. No puedo decirlo, no tengo, o sea, todavía estoy procesándolo. Imagínate, siempre pensé que era un Tauro con ascendente en Capricornio, o sea, más aguantador, más pesado, más...
Y ahora tengo que cambiar totalmente mi cabeza, otra que programa literario. Todo. Vos sabés que a veces me quedo recuerdo cuando dijiste que El pasado era un libro que podrías no haber terminado y que la máquina había empezado a funcionar con una regularidad, con una velocidad crucero. No me acuerdo exactamente cuál eran las palabras para describir el fenómeno, pero era un fenómeno que no se detenía. Y imagínate que no lo hubieses terminado. Es un libro del 2004, 2003, Sí. más 5 para atrás, lo empezaste en el 98. Sí. 98, 2008, 2010, 25 años escribiendo el pasado. Y sí, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos años estuvo Proust? Un poco menos. Pero... No, yo creo que, o sea, cuando decía que no... Que en un momento me vi perfectamente como posible que yo no terminara de escribir nunca la novela, lo que vi es que me gustaba mucho escribirla. O sea, la pasaba muy bien escribiéndola, la pasaba muy bien yendo todos los días a sentarme a escribirla. Había vivido 5 años adentro de esa novela, ¿por qué no iba a vivir 5 años más? Me parecía como un poco vulgar la idea de tener que terminar una novela, ¿no? ¿Por qué hay que terminar una novela? Creo que también estaba todo muy afectado por esta nueva concepción de vida, literatura, vida, arte. En un momento me empecé como a cuestionar la necesidad del final, ¿no? O sea, el final de una novela siempre es complicado, es un momento, digamos, sí, importante, problemático, pero en ese momento me acuerdo que, o sea, pensé dos cosas. Una, bueno, tengo que resolver esta cuestión de alguna manera, y una manera de resolverla que pensé es: ¿qué pasa si en vez de estar escribiendo una novela ahora y de terminarla y convertirla en un objeto libro, etcétera, lo que hago es como encadenarme al escritorio donde estaba escribiéndola y escribir la novela todos los días como la estaba escribiendo, y abrir la puerta del estudio en el que escribía la novela y que la gente pagara para verme escribir, como durante años. Medio como el artista del hambre de Kafka, ¿no? Como el mono del informe para una academia, como alguien que hace eso que hace, que ya no es necesariamente literatura, para que la gente vaya a ver y vea cómo escribe un escritor, ¿no? Esa fue una que no hice, por supuesto. Y la otra fue que me acuerdo mucho de una vez que lo escuché a Guillermo Cuitca, el pintor, creo que hablando yo con él, en realidad lo estaba entrevistando o estaba escribiendo una nota sobre él. Me acuerdo que le pregunté cómo decidía que los cuadros estaban terminados. Si había algo en el cuadro que le decía listo, o si él tenía una idea, digamos, de hacia dónde tenía que ir. Y él me dijo que muchas veces él tomaba una decisión para terminar un cuadro que era una especie de como de TOC, como un recurso como obsesivo, de neurótico obsesivo, que decía, estaba trabajando en un cuadro y pensaba, la próxima vez que suene el teléfono, eso va a querer decir que el cuadro está terminado. Y me gustó mucho ese pensamiento, me pareció muy... como me aireó en cierto sentido esa cabeza con la que yo estaba tratando de pensar y resolver la cuestión del final, y me gustó mucho como tercerizar la decisión del final, ¿no? Me pareció una decisión, una idea muy artística, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar así, no? Es raro eso en la literatura. En la literatura nadie piensa los finales, porque se supone que los finales tienen que ser como orgánicos, ¿no? Que el final es como la cúspide, ¿no? La cima de todo un desarrollo.
Y, y de hecho, yo creo que seguí un poco el ejemplo de Cuitca, porque me acuerdo que estaba con este drama de cómo terminar la novela y estaba en Paraguay, en Asunción del Paraguay, con mi computadora, en un hotel. Yo había ido a presentar un ciclo de Alexander Kluge a Asunción del Paraguay, a un instituto Goethe prácticamente inexistente en Asunción del Paraguay. Y yo tenía, creo, todas las noches que presentar una película de Kluge, que es un cineasta alemán bastante complejo y desafiante, y tenía siempre dos personas en el público yo. Creo que uno era matemático y el otro era un filósofo, paraguayos, que creo que son las dos personas más inteligentes que yo conocí en toda mi vida, por lo menos por las 3 o 4 noches que compartimos ahí. Y yo estaba en el hotel mientras no hacía eso, que lo hacía a las 7 de la tarde, tenía todo el día libre. En Paraguay hacía, no sé, 48 grados de calor. Yo estaba dentro del hotel con aire acondicionado, tratando de resolver el final de la novela, y en un momento, cada tanto, para respirar un poco de aire horrible, pero puro, verdadero, salí al balcón, y en un momento me asomé al balcón y vi que en la cuadra donde estaba el hotel había por lo menos 12 ópticas. 12 negocios de anteojos como repartidos en 60 metros. ¿Qué pasa en Asunción del Paraguay con los ojos y los anteojos? Y ahí dije, este es Cuitca. Dije, la óptica, algo, esto es el final del libro. Y en la última página, o en la anteúltima página, no sé, no sé si en la última, pero hay un momento en que el personaje de Rimini tiene como un delirio con las ópticas. Y en ese momento yo tuve ese reflejo de decir, bueno, lo lamento, las ópticas de Asunción del Paraguay decidieron que la novela del pasado termine acá. Y terminó ahí. Y no sé que se quedó muy mal, digamos. Me parece que no estaba tan mal. Muchos anteojos. Como soy una persona muy documentada, tengo un texto sobre lo que acabas de decir. ¿Digo más o menos lo mismo o todo lo contrario? No, justamente te quería contradecir. No, es algo... para que acá tengo el... Ese es el mapa, ¿no? Esto es con una base de 10 lucas. Arrancamos. Final con remate. Esto me dijo Alan una vez cuando estaba en Paraguay. Creo que de todas las cosas que escribí sobre vos, que son montones, esto es lo que más me gusta. Porque no tiene que ver con los libros. Tiene que ver con vos. Es muy cortito. Maestro estilista, que no sé quién se lo puso, el editor de Incorruptible, maestro estilista. Es muy importante. Hace casi un año, en un hotel de Asunción del Paraguay, alguien me dijo que del padre de Arnaldo André recibo un pedido de Alan Pauls, que por favor vaya a la esquina de Aedo y Oleari y le diga si allí hay, como cree, un salón de belleza para hombres, y ya en el orden de los pedidos residuales, que vea en qué andan la Disco Trauma y la FM Babilón. Pauls estaba terminando de escribir Historia del pelo y necesitaba saber qué. Era imposible imaginarlo, excepto que se lo tomara como un escritor realista, muy realista, más de lo que es, que sobre la inminencia de un final de obra se obliga a chequear, aunque sea a la ligera, sus documentos. Le conté en detalle todo lo que había visto, no en la esquina, sino 20 metros más allá. La realidad que persigue la literatura siempre se está moviendo. Su respuesta fue que estaba impresionado por todo eso que le había contado, porque ya lo había visto. No por los canales de experiencia, que podrían haberlo llevado a esa meca del tijeretazo, una pequeña ciudad rococó gobernada desde el fondo de una casa chorizo por un ser superior, el estilista y maestro R.R., sino por medio de una percepción literaria monstruosa y mucho más eficaz que un registro de bitácora. Alan Pauls solo conocía el exterior del salón de belleza de Asunción, pero lo recordaba por dentro. La incredulidad al comprobar que el reporte de la realidad ya estaba en su memoria y en su libro lo puso en guardia. «O me estás cargando», me dijo. Tienen poderes. Por eso cuando le dije, decime cómo se llega a Aeroparque, me dio como mínimo 2
posibilidades de llegar ahí. Siempre hay dos, por lo menos. Bueno, no, una cosa que me parece interesante que cuentes es, viste que cuando uno empieza a escribir, o sea, cuando uno empieza a escribir, pero puede ser alguien que no sea un escritor, un artista cualquiera, digamos, la megalomanía, la omnipotencia del artista cachorro, que se siente, sobre todo cuando ese artista no hizo nada, cuando está como en cero. ¿Qué pasa después cuando pasan los años? Publicás muchos libros, incluso sos un tipo reconocido, sos un escritor reconocido. Al cabo de todo ese proceso, ¿pensás que pudiste hacer algo? ¿O sentís una especie de impotencia respecto de todas las expectativas que vos tenías como escritor y sobre todo de agente del poder de la literatura? ¿Hubo algún poder que pudiste ejercer? ¿O fue todo medio No, yo creo que sí. de gusto? Sí, hay un poder, pero es muy infantil, ¿no? Pero es tal vez, o sea, las razones infantiles son las verdaderas razones por las cuales finalmente uno hace las cosas que hace, ¿no? Por lo menos al principio, después es pura insistencia o pura persistencia, pero me parece que sí, que hay un poder, por lo menos para mí hay en el origen de escribir, el primer momento de estar con el papel y la máquina de escribir. Yo siempre escribí con máquina de escribir, nunca escribí a mano. Creo que me enamoré de la máquina de escribir, por eso me dediqué a escribir. En ese momento me parece que el poder era como... Sí, como la capacidad increíble de con esas tan pocas cosas, ¿no? Una hoja de papel, una maquinita o incluso una lapicera, digamos, tener esa capacidad como de reorganizarlo todo, ¿no? O sea, y en cierto sentido mis primeros experimentos de escritor fueron experimentos muy realistas, ¿no? Quiero decir, en rigor, yo vengo de un programa literario súper realista, referencialista, después paso a esta especie de dogma de para escribir ficción hay que cortar con la vida, y después vuelvo, o sea, habría que pensarlo más bien así, porque los primeros cuentitos que escribí eran todas pequeñas fábulas que contaban como pequeños dramas domésticos que yo veía en mi casa, básicamente entre mis padres separados, o sea, la vulgaridad total, solo que todos transcurrían en estaciones espaciales, los personajes eran astronautas, ¿no? Era como el pequeño drama de una familia de clase media urbana trasplantado a los cuentos de Ray Bradbury, ¿no? Pero era perfectamente reconocible que esa mujer era mi madre, que ese hombre era mi padre, que ese otro astronauta era el segundo marido de mi madre, ¿no? Y después estaban las pequeñas mascotas que eran mi hermano, etcétera, ¿no? Entonces ahí para mí, digamos, había un placer muy evidente en vez de ser yo el que estaba hundido en una situación y no tenía absolutamente ninguna agencia, ningún poder, no podía decidir que mis padres volvieran a estar juntos o que mi madre muriera de una vez o que a mi padre le pasara algo horrible, nada, sobre todo que mi hermano desapareciera como no podía hacer nada, ahí en la página yo podía hacer lo que se me ocurriera, ¿no? O sea, realmente podía hacer lo que se me ocurriera. Y de hecho había uno de los cuentos en los que había un niño, estaban en una estación espacial, no sé dónde, en Júpiter, no sé dónde, y había un niño que veía cómo sus dos padres, digamos, sufrían por algo, supongo que la rutina o algo así, y entonces en un momento el niño sacaba un cuchillito de la cocina y se lo clavaba a sus padres, decía, ya está, papás, ya no tienen que sufrir más la rutina. O sea, había evidentemente un pequeño poder ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que
yo reconozco eso todavía hoy, ¿no? Digo, trabaje con los elementos de lo real o no. O sea, el hecho de escribir una frase y de armar una frase, ¿no? Y de manipular esos elementos produce, sí, como un subidón de poder, ¿no? Ahora, después eso supongo que se va complejizando o se va, no sé, se va convirtiendo en otra cosa, pero yo tengo la impresión de haber hecho algo, pero no algo en el sentido de haber realizado mis ambiciones no, más bien la sensación es siempre, para mí escribir es algo como que vuelve a empezar cada vez, ¿no? Como no siento realmente que haya acumulado una experiencia de escritor, no tengo la impresión de que sé hacer mejor las cosas ahora que hace 20 años, no creo que escriba mejor ahora que hace 20 años, o sea, no hay ningún progreso, no se progresa. Eso es un alivio total, total. La sensación genial de escribir es que cada vez que aparece algo que tengo ganas de escribir, eso me produce una intriga, una curiosidad, me excita de una manera, me estimula, me activa como ninguna otra cosa, ¿no? Entonces para mí la experiencia de escribir es aquello que hace que valga la pena escribir. Ninguna otra cosa. Hay muchos, cuando uno es niño y tiene alguna fantasía en relación con la literatura, me parece que muchos niños lo que quieren es ser escritores y otros niños lo que quieren es escribir. Yo era de los niños que querían escribir. A mí los escritores no me importaban para nada, incluso durante mucho tiempo pensé que estaban muertos los escritores, que por definición los escritores estaban muertos, porque si estaban los libros no hacía falta los escritores. O sea que realmente nunca me interesó el escritor, nunca me interesaron las biografías de los escritores, y eso también empezó a cambiar ahora. Me interesaba escribir y me sigue interesando escribir, o sea, me interesa escribir por escribir, del arte por el arte. ¿Y no tenés una actividad fantasma, una actividad deseada en las sombras, como por ejemplo... A la del tismo. No, pero pará, puede haber una. Sí. Vos podés decir, yo soy escritor, pero en realidad soy criptoplomero. O sea, quisiera hacer otra cosa. No. Y no en otra vida, en esta. No, otra cosa no. Posterior, siempre pensé mucho posterior, cuando ya, por ejemplo, la tercera edad, a la que me acerco vertiginosamente, siempre pensé, ¿qué voy a hacer en la tercera edad? Y hasta ahora siempre había pensado DJ, DJ o psicoanalista. Sí, me parecían dos muy buenas actividades para cuando uno ya no puede medio moverse mucho. Como escuchar y hacer bailar. Me parecían muy buenas. DJ no podés ser una momia, un poco tenés que moverte. No, yo iba a ser DJ momia. DJ momia. Es bueno DJ momia. Sí, me parece muy... No, o sea, los DJs hacen bailar, no, el DJ no tiene por qué bailar. Los DJs bailan así para hacerse los sexys, pero no necesitan. Pero vos lo viste a George Moroder. Sí, que pero se mueve todavía. Bueno, yo iba a ser el primer DJ momia así como... No, en silla de ruedas, no sé, o sea, me parecía como muy buena. Lo mismo que un psicoanalista, me parece como, ¿no? Como una... sí, alguien quieto, que es una cosa, ¿no? Uno hace bailar y el otro escucha. Todavía... ¿Podés? Sí, o sea, las dos cosas. Incluso puedo hacer las dos cosas. Ser analista de día y DJ a las 6:30 de la tarde. De 6:30 a 9 me va a tocar a mí, me parece. En Niceto me van a dar esa franja, creo. Podés tener una tarjeta reversible que de un lado diga Exacto. DJ Momia y del otro diga atiendo, no sé, muéveme. Exacto. Pero no, simultánea no, o sea, nunca realmente, y además es así, o sea, desde los, no sé, escribo desde los 14, 15 años. Y después toda mi vida, y me gané la vida escribiendo periodismo, guiones, o sea, siempre todo en mí pasó por escribir, todo. La plata que gané, los libros que escribí, los viajes que hice, o sea, todo pasó por ahí. Me resulta muy... Creo que en algún momento pensaba en ser gigoló, esa era otra, creo.
En la tercera, gigoló de la tercera edad, puede ser, ¿eh? Sí, Viste que hay no lo nichos sé. para todo. No, sí, sí, en este momento, sí, sí, sí. Tendría que aparecer como una app de gigolos maduros, digamos. Sí. Eh, las tres historias que juntaste en un solo volumen, que a mí alguna vez, creo que lo hablamos, a mí y supongo que a muchos, por una cuestión lógica, ¿no? Habíamos imaginado que era tu novela larga, casi como el pasado, quizás más larga que el pasado, o más o menos, pero ¿qué ves en esa fusión? O sea, está bien porque son tres historias, es una trilogía, todo lo que vos me quieras decir al respecto está perfecto, pero es un solo libro. Bueno, yo cuando empecé a escribir esa serie de novelas, las pensaba publicar juntas. Ese fue la idea original. Y después, primero pensé que iban a ser más cortas, que iban a ser todas como la primera, como Historia del Llanto, que es corta. Y después me di cuenta de que empezaban a crecer un poco más, y al crecer un poco más pasaba más tiempo entre una novela y otra, y ahí ya me empezó como a pesar un poco esperar a terminar la tercera para publicarlas juntas. Y además empecé a darme cuenta de que cuando yo tuve la idea de publicarlas juntas, yo tenía una idea como que las tres novelas iban a ser mucho más homogéneas, mucho más parecidas, ¿no? En tono, y me empecé a dar cuenta cuando las escribía que no eran tan homogéneas, que cada novela tenía su carácter, digamos, su especificidad. Y en ese momento entonces decidí como ir soltándolas a medida que se fueran escribiendo, pero siempre me quedó un poco la idea de que tendrían que formar un libro único, ¿no? Y cuando hablaba con Juan Ignacio Boido de Penguin Random House, que además es un amigo, muy amigo, él me dijo, bueno, pero ¿y por qué no reeditarlas, no? Y darles ese gusto, ¿no? Yo en realidad creo que lo vi una sola vez aquí, ahora, en esta visita que hago a Buenos Aires, vi el libro terminado. Y la verdad que me parece que está bien. Yo creo que funciona. Que funciona. O sea, finalmente son tres novelitas sobre los años 70. A mí me interesaba eso, me interesaba que las novelas tuvieran una marca fuerte. ¿De qué son las novelas? Son sobre la década del 70 en Argentina. Entonces me parece bien que estén en un solo tomo. Tengo una changa para la tercera edad que puede ser, que pueden dar. Poeta. Poeta, yo. Vos. Poeta. Muy difícil. Muy difícil. Son cortitas así, Sí, las muy poesías. difícil. No, yo realmente admiro mucho a los poetas. Soy muy No, chapado a la antigua. Para mí nunca la escribiste. poesía es como muy top. Nunca escribiste. Muy top. Sí, escribí, pero cosas como inenarrables, no sé. No, nunca tuve ninguna relación con la poesía que no fuera horrenda. O sea, todos los ultrajes a la poesía yo los cometí. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo mucha más poesía que antes. Yo nunca fui muy lector de poesía. O sea, solamente leía la poesía que alguien me daba a leer. Tenía como algunos amigos rosarinos que me encajaban, pues muy buena poesía en general, porque los rosarinos son buenos leyendo poetas. Pero por ahí, lector de poesía me gusta. Por ahí declamador. Me gusta declamador, no ser poeta, sino declamador. Medio como la Berta Singerman. ¿Cómo le encontrás la vuelta a todo? Sí, me gusta la increíble. del Berta Singerman, sí. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si vale esto, sí, ¿no? Prender la calefacción, tal vez.
Yo la estoy pasando muy bien, pero hay un solo detalle. No, la próxima puede ser en la base Marambio. Hola, buenas noches, Alan. Quería preguntarte, a propósito del título de tu ensayo, si hay alguna obra propia que te haya hecho sentir, que te haya inspirado para escribir esto. ¿Dónde sentiste que fallaste, digamos? Y que esa manera de fallar tal vez fue promotora de tu escritura. No, o sea, obviamente uno fracasa todo el tiempo. Creo que la única razón que hace que ese fracaso no nos lleve a tomar decisiones drásticas con la propia vida es que uno hace literatura y no se dedica a otra cosa. Me parece que ese es uno de los grandes privilegios y a la vez una de las grandes propiedades específicas del arte, que es el único lugar donde el fracaso realmente es genial, ¿no? Pero en realidad, digamos, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, la primera novela que escribí y que publiqué, El pudor del pornógrafo, es una novela que yo releí hace unos años para reeditarla y escribir una especie de posfacio. Es una novela que cuando la releí me pareció que era una novela que partía de una idea completamente descabellada y condenada al fracaso, ¿no? Es una novela prácticamente que no tiene nada escrito por mí. Ahí quizás es donde más cerca estuve de Puig, pero de una manera muy extravagante, porque la única idea que yo tenía con respecto a esa novela era mezclar las cartas de Kafka a sus novias, a Milena y a Felice, con los correos sexuales de las revistas porno de los años 70. Y yo, cuando releí esa novela, no sé, 30 años después de haberla escrito, dije, o sea, era una idea completamente ridícula, ¿no? Y sin embargo, hay algo en esa idea, que era una idea fallida, ¿no? Como la idea de escribir una novela como combinando dos cosas, dos textos, dos esferas culturales, ¿no? Kafka, la gran literatura, las cartas de revistas porno como lo más bajo. Había algo, o sea, reconocí en eso como, por un lado, la ambición descabellada de la idea, porque era como una ambición, y al mismo tiempo la poca consistencia de la idea. O sea, era una idea completamente fallida, que sin embargo en la novela aparece sostenida con una especie de fe y de credulidad extraordinaria, ¿no? Que es lo que hace que la novela más o menos se sostenga. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando releí esa novela dije, claro, la idea era totalmente fallida, pero si uno cree ciegamente en la idea fallida se convierte en algo. Que es medio lo que pasa con Ed Wood, digamos, ¿no? O con esos maestros, con Armando Bo, con esos maestros del desastre, ¿no? Con esos artistas de la catástrofe. Son un desastre, acumulan ideas descabelladas tras ideas descabelladas, no tienen la menor idea ni de cómo se filma, pero creen tanto en eso, creen tanto en su catástrofe, que la catástrofe es una joya, o puede ser una joya, si uno la mira de cierta manera. Entonces, para mí, ahí hay como, y esa es la primera novela que escribí, ¿no? O sea, después tuve que volver a pensar cada una de las demás, pero para mí, en ese momento, esa novela, El pudor del pornógrafo, es un poco como un salto al vacío total, y todo está como prendido con alfileres, todo es muy deliberado, ¿no? Porque es una idea muy deliberada, y sin embargo yo creo que esa novela tiene una fe que hace que la falla
se vuelva, no sé si majestuosa, pero ¿no? Yo creo que si uno fracasa con fe, es genial. Sobre todo si trabaja en el campo artístico, ¿no? Si estás construyendo un edificio y fallás, por más fe que le pongas, se va a complicar. Bueno, gracias Juan, gracias Ampersand, gracias Malva y gracias a ustedes por haber venido tan numerosos, como dicen los franceses.